Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pedro y bienvenidos a HolaCast Español, el lugar donde practicamos el español juntos, con historias, con conversaciones y con mucha paciencia. Si estás aquí hoy, me alegra mucho tenerte. Hoy quiero hablar de algo que me parece muy interesante, algo que he visto muchas veces, en muchas personas. Y puede ser que tú también lo hayas sentido. Es una sensación muy particular, muy extraña. Es la sensación de saber algo, de haberlo estudiado, de haberlo practicado y, sin embargo, todavía dudar, todavía no confiar en ti mismo. Estoy hablando del español y de por qué tantas personas que ya tienen progreso, que ya entienden mucho, que ya pueden hablar, todavía sienten que no son lo suficientemente buenos, que necesitan más tiempo, que todavía no están listos. ¿Te ha pasado eso? ¿Has pensado alguna vez que tu español no es suficiente, aunque sabes que has mejorado mucho? Si es así, quédate, porque hoy quiero contarte algo que me pasó a mí y que creo que puede ayudarte a entender por qué sentimos eso y cómo podemos cambiar ese pensamiento. Todo empezó hace algunos años. Yo estaba aprendiendo inglés. Sí, yo también he pasado por eso. Estuve estudiando inglés durante mucho tiempo. Y hubo un momento en que ya podía leer artículos, podía ver películas con subtítulos, podía entender canciones, podía escribir textos largos. Mi progreso era visible, era claro, era real. Pero entonces llegó el momento de hablar, de verdad, con personas, no con un libro, no con una aplicación. Con personas de carne y hueso que me miraban, que esperaban mis palabras, que iban a escucharme y a responderme. Y algo muy extraño ocurrió. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras que yo sabía, las frases que había practicado cientos de veces, simplemente desaparecieron. Como si nunca las hubiera aprendido. Como si todo ese tiempo estudiando no hubiera servido para nada. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Vergüenza. Y también una pregunta muy fuerte en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué si yo sé esto no puedo decirlo? Después de ese momento, estuve pensando mucho, y con el tiempo, con la ayuda de personas que también enseñan idiomas, empecé a entender algo muy importante, algo que nadie me había explicado antes, y es lo siguiente, que saber una cosa y confiar en esa cosa son dos procesos completamente distintos en nuestra mente. Puedes saber muchas palabras en español, puedes conocer la gramática, puedes entender cuando alguien te habla, pero si tu mente todavía asocia el español con el error, con el juicio de los demás, con el miedo a equivocarte, entonces vas a dudar. Siempre. No importa cuánto hayas estudiado. Esto tiene un nombre. Se llama la brecha entre el conocimiento y la confianza. Y es algo que casi todos los estudiantes de idiomas experimentan. No eres tú. No eres especial en el mal sentido. Es simplemente cómo funciona nuestra mente cuando aprendemos algo nuevo que implica mostrarnos frente a otros. Piénsalo así. Cuando eras pequeño y aprendiste a andar en bicicleta, ¿lo hiciste perfecto desde el primer día? No, te caíste. Probablemente varias veces. Y tu cuerpo fue aprendiendo poco a poco con cada caída, con cada intento. Pero había un momento clave. El momento en que decidiste seguir intentando aunque te habías caído. Ese momento de confianza fue lo que te permitió aprender de verdad. Con el español es igual. El conocimiento es solo la mitad del camino. La otra mitad es la confianza. Y la confianza no se aprende en un libro. La confianza se construye hablando, equivocándose y siguiendo adelante de todas formas. Hay algo más que quiero contarte. Algo que descubrí después y que me pareció muy revelador. Resulta que muchas veces, cuando creemos que no sabemos suficiente español, en realidad estamos comparando nuestro español hablado con el español de alguien que lleva muchos años hablándolo. Y esa comparación no es justa, no es realista. Y nos hace mucho daño. Es como si alguien que lleva 3 meses en un gimnasio se comparara con alguien que lleva 10 años entrenando. Esa persona de 3 meses ha hecho un progreso enorme, ha cambiado su cuerpo, ha desarrollado hábitos nuevos, ha superado días difíciles. Pero si solo se mira a sí misma comparándose con el experto, nunca va a ver su propio avance. ¿Con quién te estás comparando tú cuando piensas que tu español no es suficiente? ¿Con hablantes nativos? ¿Con personas que llevan muchos años practicando? ¿O con la versión de ti mismo que había antes de empezar a estudiar? Esa última comparación es la única que importa, la única que te dice la verdad sobre tu progreso. Ahora quiero compartir contigo algo que me ayudó mucho a mí y que creo que puede ayudarte a ti también. Fue una conversación que tuve con una persona muy especial.
Se llamaba Doña Carmen. Era una señora mayor de un pueblo pequeño, que nunca había estudiado en una universidad, pero que tenía una sabiduría que me dejó sin palabras. Un día le dije: «Doña Carmen, tengo miedo de hablar en público. Siento que nunca voy a ser suficientemente bueno». Y ella me miró con esos ojos tranquilos que tenía y me dijo algo muy sencillo, muy simple, pero que nunca olvidé. Me dijo: «Hijo, el miedo de hablar mal es el miedo de parecer menos de lo que eres. Pero cuando decides hablar de todas formas, ya eres más de lo que pensabas». Esas palabras me impactaron, porque en el fondo el miedo no es al error. El miedo es a lo que los demás van a pensar de nosotros cuando cometemos ese error. Y ese miedo al juicio ajeno, es lo que paraliza a muchos estudiantes de español que ya tienen todo el conocimiento que necesitan para comunicarse. Y aquí me gustaría preguntarte algo. ¿Qué crees tú que pasa en la mente de las personas que te escuchan hablar español? ¿Crees que están buscando tus errores? ¿O crees que están felices de escucharte intentarlo? La gran mayoría de las personas, cuando escuchan a alguien hablar su idioma con esfuerzo, con ganas, aunque con errores, sienten respeto, sienten admiración, porque saben lo difícil que es, porque ellas mismas quizás han intentado aprender otro idioma y saben lo que cuesta. Los errores no te hacen menor, los errores te hacen valiente, y la valentía es el ingrediente más importante para aprender a hablar cualquier idioma. Ahora bien, también entiendo que esto no es fácil de aceptar de un día para otro, y por eso quiero darte algunas ideas muy concretas, muy simples, que pueden ayudarte a construir esa confianza poco a poco. Lo primero, habla en voz alta, aunque estés solo. Sí, aunque te sientas un poco raro al principio. Puedes hablar mientras cocinas, mientras caminas, mientras limpias tu casa. Puedes describir lo que ves, lo que haces, lo que piensas. En español, sin presión, sin nadie mirándote. Eso entrena a tu cerebro a convertir el conocimiento en palabras naturales. Lo segundo, acepta los errores como parte del proceso, no como fracasos. Cuando cometes un error en español, no significa que no sabes. Significa que estás aprendiendo. Existe una diferencia enorme entre las dos cosas. Un error es información. Te dice dónde puedes mejorar, y eso tiene un valor enorme. Lo tercero, busca pequeñas victorias todos los días. ¿Entendiste una frase que antes no entendías? Victoria. ¿Recordaste una palabra en el momento exacto en que la necesitabas? Victoria. ¿Mantuviste una conversación, aunque corta, en español? Gran victoria. Estos momentos pequeños son los que construyen la confianza. No los ignores. Celébralos. Y lo cuarto, que para mí es quizás el más importante, sigue escuchando. El español que escuchas aquí, en Holacast, en otras historias, en canciones, en conversaciones, todo eso entra en tu cerebro aunque no lo notes. Tu mente procesa, organiza, aprende. Y con el tiempo, ese aprendizaje silencioso se convierte en palabras que salen solas, en frases que aparecen sin que tengas que buscarlas. ¿Sabes qué me parece más bonito de todo esto? Que tú, en este momento, estás haciendo exactamente lo correcto. Estás escuchando, estás aquí. Estás dando tiempo a tu cerebro para que absorba el idioma de una manera natural, sin estrés, sin presión. Y eso, aunque no lo parezca, es un paso enorme. Volvamos por un momento a mi historia con el inglés. Después de aquel momento difícil en que me quedé sin palabras, tomé una decisión. Decidí que iba a hablar aunque fuera mal, que iba a cometer errores y que esos errores no me iban a detener, que el ridículo era un precio pequeño por el privilegio de poder comunicarme en otro idioma. Y pasó algo curioso. Cuanto más hablaba con esa actitud, cuanto más aceptaba los errores, más me relajaba. Y cuanto más me relajaba, más fluido me salía el idioma. Como si la confianza y la fluidez fueran dos cosas conectadas, como si una no pudiera existir sin la otra. Porque en realidad, así es. No puedes esperar a ser perfecto para empezar a confiar. Tienes que confiar primero, aunque no seas perfecto todavía. La confianza no es el resultado de la perfección. La confianza es lo que te lleva hacia ella. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algún momento específico en que sientas esa falta de confianza con tu español? ¿Es cuando intentas hablar con alguien? ¿Cuando escuchas una conversación rápida y no entiendes todo? ¿Cuando ves que te trabas con una palabra que ya sabías? Cuéntame en los comentarios. De verdad, me encantaría saberlo. Porque cada historia es diferente.
y porque saber en qué momento exacto sientes esa duda puede ayudarte y puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. En Holacast creemos que el español no es solo un idioma, es una puerta que se abre a culturas nuevas, a personas nuevas, a experiencias nuevas. Y esa puerta ya la tienes en la mano. Ya tienes la llave, solo necesitas confiar en que puedes abrirla. Si este episodio te ha gustado, si has sentido que algo de lo que he dicho hoy te habla de cerca, me haría muy feliz que le dieras like al vídeo. Es una forma pequeña de decirme que el contenido vale la pena. Y eso me ayuda a seguir creando más historias para ti. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, considera suscribirte. Es gratis y así no te perderás ningún episodio nuevo. Antes de terminar, quiero decirte algo con mucha sinceridad. No importa cuánto tiempo llevas estudiando español. No importa si llevas 6 meses o 3 años. No importa si a veces sientes que no avanzas. Lo que importa es que sigues aquí, que sigues escuchando, que sigues intentándolo. Y eso dice mucho de ti. El camino de aprender un idioma es largo y a veces solitario. Pero en Holacast no estás solo. Aquí hay una comunidad de personas que como tú están construyendo su español paso a paso, historia a historia. Y eso es algo muy especial. Bueno, ha sido un gusto estar contigo hoy. Yo soy Pedro y esto ha sido Holacast Español. Cuídate mucho, sigue practicando y recuerda, cada palabra que intentas es un paso más hacia la persona que quieres ser. Hasta la próxima. Adiós.